get sick of fashion all the time. Why? It's just too intense, it's too much, it's too many collections. Historia y moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este episodio que es la segunda parte de la historia de la semana pasada. Así que si no han escuchado el episodio 32, párenle tantito y váyanse para allá para que agarren el hilo desde el principio. Ceci, ¿en qué nos quedamos? Les recuerdo. En grandes titulares, los periódicos de Berlín anunciaban: Alemania se ha erigido en protector del continente oprimido y en peligro. El pánico se apoderó de París, y pocos parisinos imaginaban lo rápido que es la organización alemana. Las comunicaciones modernas y la Blitzkrieg podían terminar con las defensas francesas. El 11 de junio, París fue declarada ciudad abierta. Como muchos parisinos, Chanel estaba desesperada por salir de la ciudad. Ella empacó y dejó sus baúles a cargo del portero del Ritz. Su nuevo chofer y guardaespaldas se negó a conducir el Rolls-Royce azul a través de la creciente multitud de refugiados. Chanel encontró un Cadillac y abandonó París, conduciendo hacia el sur entre la muchedumbre desesperada. Un silencio sobrecogedor cubría el París que dejaba atrás Chanel. Nubes de humo negro flotaban sobre el color gris pizarra del Sena. Iglesias, monumentos y parques estaban desiertos. La vida de los cafés se había terminado. Todas las comunicaciones habían sido cortadas, como si un terrible cataclismo hubiera acabado con la vida. 7 semanas después de que las tropas alemanas entraron en Francia, la esvástica nazi ondeaba en la Torre Eiffel. El mariscal Pétain se hizo cargo de la que había quedado de Francia y de su vasto imperio colonial. Hacia mediados de junio de 1940 estableció un régimen en Vichy que estaba obligado a colaborar con los nazis. El 18 de junio, el general de Gaulle hizo una retransmisión para Francia desde la BBC de Londres de forma clandestina, haciendo un llamamiento a los ciudadanos de Francia y de todo el mundo. Francia ha perdido una batalla, pero no la guerra. La llamada a la resistencia no puede morir, no morirá. El mariscal Pétain despojó de Gaulle, su anterior protegido, de todos los rangos, los que había adquirido a lo largo de su carrera en el ejército. Mientras Pétain estaba en el poder, muchos franceses y políticos europeos creían que era mejor Hitler que Stalin y esperaban que Hitler atacara a la Unión Soviética. El 22 de junio de 1940, la maquinaria de propaganda nazi ofreció a los radioyentes una descripción humillante, minuto a minuto, de la derrota francesa, emitiendo los detalles de la firma del acuerdo de armisticio. 22 años antes, en la misma vía muerta de ferrocarril, los franceses aceptaron la rendición de los alemanes. En ese mismo lugar, el general francés Charles Hunsinger firmó la capitulación de Francia ante un grupo de oficiales alemanes, haciendo que Francia se convirtiera en vasallo de Alemania. Hitler, Göring y Ribbentrop estaban ahí. En 38 días, el líder del Tercer Reich había alcanzado lo que el ejército del Kaiser alemán no había podido lograr en 4 años de guerra sangrienta entre 1914 y 1918, que costó millones de vidas. Hitler había hecho realidad un sueño alemán: tener a París a sus pies. El armisticio dividió Francia en 2 zonas, la zone occupée y la zone non occupée, o zona libre. Los nuevos nazis de Francia crearon una línea de demarcación entre norte y sur, una frontera que impedía el flujo de gente de un lado a otro y era un impedimento para los negocios y el comercio. 16 días después de la capitulación de Francia, el primer ministro británico Churchill, temiendo que la flota francesa cayera en manos alemanas, ordenó a la flota británica que hundiera los barcos de guerra franceses con base en Argelia, donde gran cantidad de ellos estaban anclados. 1.300 marineros franceses murieron. Fue una deshonra nacional vista como un acto de traición realizado por un antes aliado.
Para el mariscal Pétain y sus ministros anglófobos, era una excusa para terminar con las relaciones diplomáticas con Reino Unido. Gran Bretaña bloqueó los puertos franceses mientras los dirigentes del ejército alemán planeaban cómo cruzar el Canal de la Mancha y atacar Inglaterra. La batalla por Gran Bretaña había comenzado. Vichy, el nuevo cuartel general del mariscal Pétain, estaba en aquel momento en manos de hombres que querían participar en un nuevo orden europeo bajo Hitler. Estaban convencidos de que Alemania vencería a Gran Bretaña y crearía una poderosa fuerza en contra del comunismo y del poder judío internacional. Enseguida los nazis obligaron a Pétain a designar al furibundo anticomunista y antisemita Pierre Laval como viceprimer ministro. Si Vichy era en aquel momento la sede del poder francés en la zona no ocupada, Chanel quería estar allí. Estaba decidida a volver a París a través de Vichy. Conocía a Pierre Laval a través de su hija, que era esposa del abogado de Chanel, René de Chambrun. Chanel tenía una razón para detenerse en Vichy. Estaba decidida a mover cielo y tierra para conseguir que su sobrino André fuera liberado de su cautiverio. Si ella se entrevistaba personalmente con Laval, estaba segura de conseguir su favor, el de uno de los mandatarios más poderosos de Vichy. Debió ser decepcionante para Chanel comprender que André era simplemente uno más de los millones de soldados franceses recluidos en un campo de prisioneros de guerra. Ya en 1940, los entendidos en el tema estaban seguros de que los nazis utilizarían a aquellos prisioneros como herramientas para negociar. Si tenían que liberar a André, habría que contar con la ayuda de algún poderoso oficial alemán y, por tanto, Chanel se volvió a París decidida a actuar. El París al que volvió Chanel estaba plagado de pancartas con la esvástica roja y negra, el Arco del Triunfo, la Torre Eiffel, el Parlamento, los ministerios y el Palacio del Eliseo. Durante los siguientes 4 años, los parisinos soportarían la visión y los sonidos del invasor alemán. Más cruel era aún la gran pancarta que los nazis colgaron en la fachada de la Asamblea Nacional Francesa, así como la que colocaron en la Torre Eiffel. En letra gótica y en negrita se leía: Deutschland siegt an allen Fronten, Alemania victoriosa en todos los frentes. Los mandos nazis añadían así insultos a las heridas. Ordenaron colocar un busto de Adolf Hitler en la tribuna de la presidencia del Parlamento francés. En otoño de 1940, unos 300,000 oficiales y soldados alemanes ocuparon París y sus alrededores. Confiscaron villas y apartamentos, desalojaron a los inquilinos y a los propietarios que residían en ellos. Abrieron sus propios prostíbulos y se reservaron para su uso personal los mejores hoteles, restaurantes y cafés. Muchos parisinos llegaron a un acuerdo con los ocupantes. Los alemanes eran los dueños de Francia. Los grandes bulevares, los monumentos e incluso los kioscos estaban cubiertos de anuncios y carteles donde se advertía a la población local, en francés y en alemán, que estaban obligados a cumplir los edictos de ocupación, las leyes de racionamiento y el toque de queda, o de lo contrario, serían castigados. Para Dinklage, que fue agente de la inteligencia militar alemana durante 20 años, la Segunda Guerra Mundial fue la realización del sueño alemán de Lebensraum, el espacio del que Alemania es poseedora por las leyes de la historia, espacio que debería quitarse a otros. A los 57 años, Chanel estaba preparada para volver a enamorarse y en 1940 una gran historia de amor se materializó en Dinklage, entonces alto oficial de las fuerzas alemanas de ocupación. Entró en su vida para desempeñar el papel del anhelado caballero. Sería el último gran amor de Chanel. Era la persona que ella necesitaba para apoyarse y un hombre que deseaba ayudar a Chanel a traer a André de vuelta a casa. La extraña historia de cómo después de volver a París, un general alemán vio a la afligida Chanel en el lobby del Hotel Ritz y de forma espontánea ordenó que se le permitiera alojarse en el hotel, solo puede ser otro de los encantadores mitos de Chanel. Solo Dinklage o algún otro alto oficial alemán podrían haber hecho los arreglos necesarios para que Chanel se alojara en la sección privada del hotel reservada solo para los amigos del Reich. En aquel momento tan desesperado para los franceses, los primeros invitados nazis en tiempos de guerra fueron obsequiados en el Ritz con un magnífico menú. Más tarde, mientras las familias francesas estaban a punto de morir de hambre,
Los altos oficiales alemanes y sus invitados seguirían comiendo en el restaurante del Ritz. Chanel solía comer y cenar allí con sus invitados, codeándose con la élite nazi, entre los que había frecuentes visitantes de Berlín, Joseph Goebbels, Hermann Göring, y otro invitado era el protegido de Dinklage, barón Louis de Beaufort. A medida que pasaban los meses de ocupación, las cosas se volvían más y más difíciles. Después de transcurridas unas semanas de la llegada de los alemanes a París, todo lo que se conseguía en el mercado se revendía más tarde por el doble o el triple de su precio original. Todas las materias primas estaban relacionadas. Eran los ancianos los que más sufrían de enfermedad o posible muerte por hipotermia o desnutrición, ya que no podían mantener sus casas calientes en aquellos largos, fríos y húmedos meses de invierno de guerra. A principios de 1941, Dinklage dejó a Chanel en París y viajó a Berlín con el barón Louis de Beaufort. Los dos hombres se habían conocido en tiempos de paz. En Berlín, Dinklage fue tratado con especial deferencia, ya que fue recibido personalmente por Adolf Hitler y Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi y superior de Dinklage, cuando éste estuvo en la embajada alemana de París en 1934. Ser recibido por Hitler era, desde luego, un honor para un agente de la Abwehr, y Dinklage volvió a París con órdenes de trabajar directamente para Berlín. Dinklage se había convertido en un oficial con mucha influencia y poder. Mientras, Beaufort había heredado el título de B-Man, que significaba que era considerado un agente de la Abwehr. Fue entonces cuando Dinklage organizó el encuentro entre Beaufort y Chanel. Aquel primer encuentro tuvo lugar de forma tan aparentemente casual que Chanel no debió de darse cuenta inmediatamente de que aquello había sido planeado por Dinklage. Siempre ingeniosa y oportunista, Chanel estaba segura de que podría sobrevivir en el París ocupado y de que podría conseguir la libertad de su sobrino André Pallas. La Abwehr estaba enterada de la preocupación que Chanel sentía por el destino de André. Ayudarían a Chanel, pero a un precio. Coco era un objetivo perfecto para ser reclutada por los alemanes. Necesitaba algo que la Abwehr podía facilitarle y tenía contactos importantes en Londres, en la España neutral y desde luego en París. Pronto, Beaufort convenció a Coco de que a través de sus amistades alemanas podría conseguir que André fuera liberado del Stalag alemán donde se encontraba prisionero y lograr que volviera a París. Beaufort también dio a entender a Coco que sus amigos alemanes podían ayudarla a recuperar el control de la empresa de perfumes Chanel, que en aquel momento estaba en manos de los Wertheimer y sus representantes. En algún momento de la primavera de 1941, Neubauer se reunió con Chanel y Beaufort en las dependencias de la boutique de la Rue Cambon. Allí, Neubauer aseguró a Coco que le ayudaría a liberar a André si ella, a cambio, consideraba la posibilidad de ayudar a Alemania obteniendo información política de Madrid. En 1941, la Abwehr registró a Gabriel Chanel en su archivo de Berlín como agente F7124. Chanel y Beaufort dejaron París en una bochornosa tarde del 5 de agosto de 1941. Volvieron a París a finales de otoño. Allí, Chanel se enteró de que André ya estaba en Francia, a salvo pero enfermo. Para entonces, los servicios de inteligencia franceses en Londres ya habían anotado en sus archivos que Beaufort era un íntimo amigo de Chanel. Una vez que André estuvo libre, Chanel se concentró en el negocio de su perfume. Usó su estatus de ciudadana franco-aria para recuperar lo que siempre pensó que le habían robado los Wertheimer. Durante los siguientes 12 meses, Beaufort ayudaría a Chanel en sus esfuerzos por convencer a los nazis de que el negocio del perfume Chanel número 5, vendido a la familia judía de los Wertheimer en 1924, tenía que volver a las manos de Chanel. Beaufort organizó para Coco
una reunión con un alto oficial nazi que administraba las leyes concernientes a la arianización de las propiedades de los judíos. Este era el momento para que Chanel desempeñara el papel de aprovechada, y el clan de los Wertheimer vería de qué materia estaba hecha. Ella era aria y ellos, en cambio, no. Ella estaba en Francia y ellos en Estados Unidos. Emigrantes judíos. A ojos del poder ocupante, en resumen, solo existía ella. Cuando 1941 llegaba a su fin, sucedieron muchas cosas. El ejército japonés atacó Pearl Harbor y en pocos días Alemania declaró la guerra a Estados Unidos. Winston Churchill enseguida viajó a Washington para entrevistarse con el presidente Franklin Roosevelt y durante la primera Navidad en que América estuvo en guerra, diseñaron juntos una estrategia inicial para vencer a Alemania y a Japón. Ante la ocupación alemana, muchos franceses abandonaron por voluntad propia sus derechos republicanos y aceptaron la dictadura supuestamente benevolente del mariscal Philippe Pétain. Muchos franceses creyeron que el viejo mariscal había salvado a la nación francesa de una catástrofe mayor. Mientras, en la Alemania nazi, uno de los mandos de la SS favoritos de Hitler, Reinhard Heydrich, se convirtió en el diseñador de la solución final que deseaba el Führer. En el verano de 1941 se pusieron en marcha diversos métodos para el exterminio físico de los judíos. En Vichy, en la Francia no ocupada, a los judíos se les había prohibido ejercer ningún cargo que pudiera influir en la opinión pública. Poco después serían excluidos de cualquier puesto en la industria y en el comercio. Sus empresas y sus propiedades serían finalmente confiscadas. En París y en toda la Francia ocupada, los judíos no franceses inmigrantes fueron arrestados y deportados a campos de concentración. Más tarde, todos los judíos en Francia también sufrirían el mismo destino: arresto y deportación a los campos de exterminio que dirigía la SS. El terror nazi ordenó que todos los judíos mayores de 6 años llevaran una cruz de David amarilla con el lema Juif cosido en negro. El símbolo debía llevarse en el pecho de forma que fuera visible. Solamente en París, unos 80,000 judíos se sabe que obedecieron la ley. Las multas por la desobediencia eran muy severas. Los homosexuales, los gitanos, los prisioneros políticos y otros fueron obligados a llevar triángulos de diferentes colores que los identificaban como tales. Para profundizar en este tema pueden escuchar nuestro episodio 20. Hitler había ordenado el exterminio total de la raza judía. Chanel no tenía ninguna duda de que los nazis, cuando empezaron a aplicar las leyes antisemitas contra los judíos y a arianizar las empresas y las propiedades judías, pensaban en los negocios. Con esto, si Hitler seguía en el poder, Chanel controlaría una arianizada empresa de perfumes Chanel número 5 y sus ganancias serían inconmensurables. Como hicieron muchos alemanes e ingleses, incluyendo a Bendor, duque de Westminster, Chanel y Dinklage debieron esperar un acuerdo anglo-alemán que terminara con las hostilidades. Veían que un pacto con Hitler sería la oportunidad para que se reconciliaran la aristocracia alemana e inglesa. Pocos podían olvidar que Hitler había prometido reinstaurar al amigo íntimo de Chanel, Edward, anterior rey del Imperio Británico y entonces duque de Windsor, en el trono británico como rey con su esposa Wallis Simpson junto a él. Si el tratado podía restablecerse, Alemania y Gran Bretaña podían convertirse en una apisonadora económica y el valor de su fragancia número 5 sería entonces incalculable. Chanel estaba tranquila. La Abwehr había cumplido su promesa de liberar a su sobrino André. Como lo había prometido, Beaufreland organizó una reunión con un amigo, Kurt Blanc, que administraba las leyes nazis que estipulaban la confiscación de las propiedades de los judíos. Chanel buscó la ayuda de Blanc para arianizar la Société de Parfums Chanel a su favor. Después de hablar con él, Chanel creyó que ya la había hecho y que ya estaba cerca de derrotar a los Wertheimer y controlar la totalidad de la empresa de perfumes. Pero, por desgracia para ella, había subestimado la previsión y la astucia de los hermanos Wertheimer. Ya hacía años habían diseñado un plan para salvar sus empresas si los nazis llegaban al poder en Francia. Al final de la Primera Guerra Mundial,
los Wertheimer habían iniciado negocios con Félix Amiot, un pionero de la aviación que se convirtió en socio y accionista minoritario en la compañía. Félix era de origen normando y miembro de una familia adinerada de Cherburgo, y los Wertheimer sellaron un pacto secreto. Amiot se encargaría de dirigir la compañía francesa de la Société de Parfums Chanel y sería el fideicomiso de los Wertheimer. Los Wertheimer reunieron a sus familias y huyeron a Brasil a través de España. Posteriormente se trasladaron a Estados Unidos. Su fortuna, sus recursos ilimitados y su buena reputación como empresarios de confianza garantizaban su éxito en América. Más adelante, la planta de los Wertheimer en New Jersey inició la producción del exclusivo número 5. El perfume triunfó tanto en el mercado de América del Norte como en América del Sur. A partir de 1940, los Wertheimer pasaron a ser uno de los primeros que apoyaron la Francia libre del general de Gaulle y la causa judía en Nueva York. Su éxito enfureció a Chanel. El invierno de 1943 era insoportable. El frío glacial se hizo insufrible debido a que sumaba al hambre a medida que las raciones alimenticias de aquellos que no podían pagar los precios del mercado negro iban disminuyendo. Todo escaseaba. Los zapatos, la ropa, la leche, el queso, la mantequilla, la carne, el vino. El humor de los parisinos había evolucionado desde la reacia aceptación hasta el sombrío fatalismo de los ocupados. Hacia finales de año fue aflorando una abierta hostilidad y una clara resistencia contra los alemanes. París, que fue centro de la cultura y del buen gusto, se había vuelto un lugar peligroso, donde los hombres llenos de rabia salían después del toque de queda para matar alemanes y castigar a los colaboradores y a los que operaban en el mercado negro. Dinklage y Chanel debían de preguntarse si podrían escapar a la ira de la resistencia de Charles de Gaulle. Los miembros de la Francia libre y los comunistas franceses mostraban cada vez más violencia hacia los colaboracionistas. Las relaciones de Chanel con los nazis, su fiero antisemitismo, así como sus declaraciones. Francia tiene lo que se merece. Un comentario que hizo en una comida en la Costa Azul en 1943, habían sido registrados por el Servicio de Inteligencia de la Francia libre del general de Gaulle en Londres. Dinklage sabía que era un hombre marcado. Los agentes secretos británicos y franceses conocían sus actividades para los nazis en la Costa Azul, en París y en Suiza. Su cooperación con la Gestapo, sus informaciones sobre judíos en Francia y sus vínculos con Adolf Hitler estaban registrados. No había duda de que Dinklage y Chanel eran posibles candidatos de venganza. Sabían que el telón estaba bajando despacio sobre su mundo perfecto. El amigo de Dinklage y colega de la Abwehr, el mayor nazi Theodor Momm, aconsejó a Dinklage que dejara París. Coco se sintió desolada. Dinklage fue para Chanel el primer compañero sentimental después de la muerte de Paul Iribe en 1935. Pero Dinklage y Chanel tenían un plan. Era necesario que Chanel se reuniera con su antiguo amigo, el embajador británico Sir Samuel Hoare en Madrid. Chanel, a través de él, sabía que podía comunicarse con el duque de Westminster en Londres a través de la red de comunicaciones de la embajada británica en Madrid. Esperaba obtener la ayuda de Bendor para informar al primer ministro Winston Churchill de que algunos altos oficiales alemanes querían derrocar a Hitler y poner así fin a las hostilidades con Gran Bretaña. Churchill tenía que ser consciente de que sería una catástrofe que Alemania cayera en manos soviéticas. Tal vez Chanel habría podido utilizar su amistad con Winston Churchill para persuadir a los nazis de que ella y Dinklage tenían los contactos adecuados para conseguir un acuerdo de paz por separado con Gran Bretaña. Bendor animó a Chanel a actuar como emisario entre Berlín y Londres. Él ya había intentado hacer que su amigo Churchill aceptara su punto de vista, una negociación bilateral para finalizar las hostilidades. En la Alemania nazi, Heinrich Himmler, ministro del Interior del Reich y jefe de la SS y de la Gestapo,
El hombre que Hitler había elegido para ser el supervisor máximo de la solución final estaba secretamente convencido de que Alemania no podía ganar la guerra. Ya en el otoño de 1942, Himmler tácitamente permitió que se indagara en secreto si los representantes suizos y suecos podían ser utilizados para buscar un final a las hostilidades con Gran Bretaña. Himmler quería encontrar una forma de salir del atroz baño de sangre de las masacres de la SS. 1943 comenzó mal para Hitler. Las fuerzas alemanas huían después de que el Ejército Rojo rompiera el asedio de Stalingrado. Una declaración de Churchill, Roosevelt y de Gaulle, con el consentimiento de Stalin, proclamó que los aliados pedirían la rendición incondicional de las fuerzas del eje. Al cabo de poco tiempo, las fuerzas alemanas e italianas se rendirían ante los aliados en el norte de África. Después de que las fuerzas aliadas invadieron la península italiana, Benito Mussolini fue destituido por el rey Vittorio Emanuele III. En julio de 1943, Italia se rendía ante los aliados. Más tarde, ese mismo año, declararía la guerra a Alemania. A pesar de la censura informativa, en París se conocía la fragilidad de la situación de Alemania. Las emisiones de la noche de la BBC no escatimaban detalles sobre cómo las ciudades alemanas estaban siendo bombardeadas de forma masiva día tras día. La Alemania nazi estaba sentenciada. En los siguientes meses, la negociación de posibles estrategias de salida a través de la mediación se convertiría en un imperativo para Himmler. Ni él ni sus colegas tenían ninguna duda de que serían juzgados al final de la guerra por su comportamiento criminal y que tendrían que rendirse sin condiciones. Muchos temían que Alemania fuera condenada bajo la dirección de Hitler. En 1943, un grupo de oficiales alemanes de alto rango de la Wehrmacht tramó un complot para matar a Hitler. En París, Chanel y Dinklage convencieron al mayor Theodor Momm para viajar a Berlín con el fin de buscar otras opciones que atendieran el ofrecimiento de Chanel de contactar con el duque de Westminster y otros miembros de la nobleza británica. Momm tuvo que subrayar, como lo había hecho antes Dinklage, que la estrecha relación de Chanel con el duque de Westminster y con su amigo de toda la vida Winston Churchill sería utilizada para tener acceso a las altas esferas londinenses. Dinklage hizo los preparativos de inmediato para viajar con Coco a Berlín. Ya allí, Chanel fue testigo del Berlín arrasado por las bombas. Estaba por reunirse con la mano derecha de Hitler y con otro general de la SS. Estaba a punto de ingresar en la antesala de la organización del poder nazi. A finales de diciembre de 1943, Chanel y Dinklage salieron de París en tren hacia la frontera española. En Madrid, Chanel fue a ver a su amigo Sir Samuel Hoare a la embajada británica. Sin embargo, las cosas salieron mal y todos fueron denunciados por alguien como agentes alemanes a las autoridades británicas. No se sabe si llegó a Churchill alguna comunicación de Chanel. Hacia la primavera de 1944, el líder de la SS, Schellenberg, y varios miembros del servicio secreto y oficiales de la inteligencia de la Abwehr, entre los que se encontraba Dinklage, habían dejado de creer en la victoria final alemana. Varios altos mandos estaban en contacto con altos oficiales aliados para organizar un tratado. La creciente desesperación de Schellenberg para abrir negociaciones coincidía con el interés de los aliados y de los políticos británicos de dar un pronto fin a las hostilidades con Alemania. Por otra parte, esto era necesario si se querían detener los avances soviéticos en Alemania y la invasión de Stalin de toda Europa. El plan de asesinar a Hitler, llamado Operación Valkyrie, también exigía que a partir de la muerte de Hitler debería darse un rápido acuerdo de paz con Inglaterra, para impedir que los soviéticos invadieran Berlín y los bolchevizaran. El 20 de julio de 1944, en una reunión de alto nivel presidida por Hitler, se colocó un maletín cargado con explosivos y un detonador cerca de donde Hitler se sentaba. Entonces se activó la bomba para que estallara. Solo uno de los explosivos estalló e hirió a Hitler. El plan había fallado. A primera hora de la mañana del martes 6 de junio de 1944, la emisión en francés de la BBC que se radiaba para Francia narraba el desembarco de Normandía y proclamaba que París pronto sería liberado. Miles de soldados,
Americanos, británicos, franceses y tropas de otras nacionalidades aliadas habían desembarcado en las playas. Francia estaba sobrecogida. La buena nueva pronto fue confirmada por los noticieros de la radio y por la prensa. Era un momento triste para Chanel y para otros colaboracionistas nazis. Ella estaba entre los cientos cuyos nombres podían encontrarse en una lista negra que guardaba la resistencia francesa. Si los alemanes eran obligados a abandonar París, Chanel y sus amigos se enfrentarían a un juicio y a un castigo ante los hombres y las mujeres que habían sido víctimas de la humillación y de otras cosas peores bajo los nazis. Poco a poco, el Ritz se fue quedando vacío. Winkler se fue después de que el plan para asesinar a Hitler hubiera fallado. Mientras los bombarderos aliados atacaban, los alemanes quemaban sus documentos día y noche, igual que lo habían hecho 4 años antes los franceses cuando París era evacuado. El 26 de agosto, de Gaulle realizó su famosa marcha a lo largo de los Campos Elíseos hasta Notre Dame para celebrar una misa solemne. Antes, en el ayuntamiento, había proclamado: Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours. París, París devastado, París roto, París martirizado, pero París libre. Palabras que hicieron que los parisinos lloraran de alegría. La verdad es que yo también un poquito, y ustedes, si no lloraron, les vamos a compartir un video en Instagram para contagiarlos un poquito más de este momento tan emocionante. 2 semanas más tarde, Chanel fue arrestada. Para los colaboracionistas conocidos, solo podía darse el destierro o la muerte. Si eran capturados, corrían el riesgo de ser asesinados en el momento. Hermosas mujeres colaboracionistas horizontales eran sacadas desnudas a rastras de sus casas y se les afeitaba la cabeza en público. 12,000 soldados alemanes, oficiales y simpatizantes huyeron de París. En la primera semana de septiembre de 1944, una serie de jóvenes activistas de la resistencia de los fifís llevaron a Chanel a su sede para someterla a un interrogatorio. Sin embargo, el grupo que interrogó a Chanel no tenía ningún dato sobre sus actividades secretas, no conocía ningún detalle de su colaboración con la Abwehr o de la misión que llevó a cabo con Vauquelin en Madrid. Después de unas horas de interrogatorio por parte del comité de épuration, ya estaba de vuelta en su departamento de la Rue Cambon. A pesar de que no había ninguna prueba, algunos biógrafos de Chanel creen que fue el primer ministro Churchill quien intercedió a través del embajador británico en el gobierno provisional de Gaulle para que Chanel fuera liberada. Después de eso, Chanel dejó inmediatamente París en su Cadillac con destino a Lausana en la segura Suiza. La mediación de Churchill para liberar a Chanel de la persecución ha sido tema de especulaciones. Una de las teorías propone que Chanel sabía que Churchill había violado su propio Trading with the Enemy Act, un tratado que consideraba una ofensa criminal tener relaciones de negocios con el enemigo en tiempos de guerra, pagando en secreto a los alemanes para que protegieran las propiedades del duque de Windsor en París. Si Chanel hubiera sido juzgada por colaboración con el enemigo en tiempo de guerra, se habría sabido que los Windsor, así como otros miembros de la alta sociedad británica, habían sido colaboradores del gobierno nazi, pues obviamente la familia real no podía arriesgarse a una revelación de este tipo sobre uno de sus miembros. Chanel sabía de cierto que el duque y su esposa eran pronazis, incluso debía conocer que había habido correspondencia entre el matrimonio y Hitler. El escape de Chanel a las depuraciones se debió también gracias a un golpe maestro de Chanel, parecido al que hizo que Napoleón tuviera tanto éxito como general, que consistió en poner un cartel en el escaparate de su emporio donde anunciaba que su perfume era gratuito para los GI, los soldados norteamericanos. Y entonces ellos hicieron cola para conseguir botellas de Chanel número 5 gratis
y se habrían indignado mucho si la policía francesa hubiera tocado un solo cabello de la cabeza de Coco. Chanel consiguió así evitar tener que declarar ante el juez que había decidido el destino de otros colaboracionistas amigos suyos. Chanel hizo de Lausana su hogar a partir de 1944. A mediados de los años 50, Chanel regresa a Francia, pues a final de cuentas y muy a su pesar, respaldada por el dinero de los Wertheimer, pero además porque en 1954 a la mayoría de los franceses les importaba un comino quién colaboraba y quién no. De Gaulle había decidido que todos los franceses habían sido resistentes y todo este asunto de colaboración estaba detrás de ellos. Después de todo lo que Chanel le había hecho a los Wertheimer, ellos accedieron aún a financiar el restablecimiento de su casa de alta costura en 1954 y a pagar todos sus gastos, grandes y pequeños, por el resto de su vida. ¿Por qué ellos hicieron esto? Pues desde el punto de vista de los Wertheimer, la decisión fue extremadamente lógica, fue de negocios. Lo que estaban haciendo no era solo comprar un negocio, sino un imperio para toda la vida, y de hecho eso es lo que ha sido, y la casa Chanel aún les pertenece. Me parece importante mencionar dos cosas. Hay muy pocas personas vivas hoy que están en condiciones de juzgar verdaderamente la situación de esos años de guerra. Ninguno de nosotros sabemos qué habríamos hecho si estuviéramos en los zapatos de Chanel. En nuestro curso de historia, cuando llegamos a este tema, hablamos de las posturas de muchos otros diseñadores en este periodo y llegamos justo a este mismo debate. La guerra y la desesperación pueden hacernos hacer cosas terribles. Su sobrina nieta menciona en una entrevista: Chanel era, en pocas palabras, un enorme oportunista que hizo lo que tenía que hacer para llevarse bien. Hoy la casa Chanel no tiene nada que ver con Gabrielle Chanel, hablando, digamos, corporativamente, y no lo ha hecho en décadas. Chanel es un conglomerado multimillonario que capitaliza la mística personal y la leyenda de Gabrielle Chanel, y la verdad es que sería una tontería no hacerlo. Son solo negocios, como dicen. Y aquí yo quisiera retomar la pregunta que se hizo al principio de esta historia. ¿A Chanel le importaba la ideología o por el contrario solo quería ser amada? Y con ser amada me refiero a su más grande amor, la moda. Esperamos que hayan disfrutado estos 2 episodios tanto como nosotros. Cuéntenos qué creen que harían ustedes si se encontraran con estas oportunidades de triunfar, pero gracias a los enemigos. Déjenos sus opiniones en nuestro Instagram, historia y moda_, donde van a encontrar también mucho material necesario para complementar esta historia. Gracias por escucharnos. Los esperamos la próxima semana con más drama, más historia y más moda. Chao.